Hola, hoy quiero hablarles un poquito del origen de la guerra y voy a leer un texto de Juan B. Leoni que se llama La arqueología y el estudio del conflicto armado en contextos prehistóricos e históricos. En relación a los comienzos de la guerra, los investigadores se agrupan en dos grandes facciones. Por un lado estarán los halcones, que sostienen que la guerra es un fenómeno de muy larga data en la historia humana, caracterizando a la humanidad en todo tiempo y lugar desde hace decenas e incluso cientos de miles de años. Por el otro, las palomas, que entienden que la guerra es más tardía, surgiendo entre el Neolítico y momentos posteriores hace aproximadamente unos 8.000 o 5.000 años, y que el surgimiento de las primeras sociedades estatales es lo que estimula definitivamente su difusión hacia otros grupos agricultores y cazadores. Las evidencias arqueológicas y bioantropológicas de conflictos armados tempranos, por su parte, son variadas, aunque por su carácter en general fragmentario, suelen estar sujetas a una diversidad de interpretaciones acerca de lo que realmente representan y no apoyan decididamente a ninguna de las dos grandes facciones teóricas mencionadas. Existen diversas evidencias de violencia en el registro fósil, correspondiente al Paleolítico inferior y medio. En efecto, en varios sitios del Viejo Mundo, por ejemplo, el complejo Atapuerca, España, Caprina, Croacia, Cueva de Hortus y Moala Guerci, Francia, se han hallado huesos de distintos representantes del género Homo, tales como Homo antecesor, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalis, Homo sapiens sapiens, con diversas heridas traumáticas. A veces, entremezclados con estos, hay restos de fauna y con marcas de corte que han llevado a interpretarlos como evidencia de una práctica de canibalismo por parte de esas poblaciones. Estas interpretaciones distan, en general, de ser unánimemente aceptadas, y aún así, si fuesen aceptadas, el correlato de canibalismo no puede aseverarse si se trataba de un canibalismo ritual, por una necesidad alimentaria o por parte de conflictos intragrupales. Incluso una evidencia aparentemente incuestionable de un claro evento de violencia interpersonal letal, como el identificado recientemente en el sitio Cima de los Huesos, Atapuerca, España, 435.000 años de antigüedad, correspondiente al cráneo de un individuo de la línea evolutiva que lleva a los neandertales, con dos heridas traumáticas mortales en la parte frontal del cráneo, no puede tomarse tampoco como una evidencia incuestionable de la existencia de conflictos armados. En el Paleolítico superior, las evidencias parecen multiplicarse. Varios sitios muestran que se recurría a la violencia y al asesinato. Por ejemplo, Grimaldi, Italia, entre 25.000 y 22.000 años atrás. San Teodoro, Italia, 12.000 años atrás. Montfort, Francia, 13.000 y 8.000 años atrás. La cueva de Mastica, Polonia, 14.000 y 15.800 años atrás. Pero no son suficientes por sí mismas para demostrar la evidencia de un estado de guerra frecuente o entendido. En un caso paradigmático en los estudios arqueológicos de la guerra de Jebel Sahaba, una necrópolis con 58 individuos, adultos de ambos sexos y niños, ubicados en Sudán y que data de 12.000 y 10.000 años antes de Cristo, es decir, los finales del periodo conocido como Paleolítico Superior en el Viejo Mundo, también denominado Epipaleolítico. 24 de estos esqueletos estaban asociados con artefactos líticos, interpretados como partes de los proyectiles que les causaron heridas mortales. Este sitio es frecuentemente citado como la evidencia más antigua de los efectos de la guerra, reflejando una población atacada
más que un combate entre adultos de distintas comunidades. Se ha postulado incluso que la causa de esta violencia grupal indiscriminada estaría en la competencia por territorios ricos en recursos a las orillas del Nilo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada e incluso se ha afirmado que ni siquiera es concluyente la evidencia de la presencia de actos violentos y que bien podría explicarse como el correlato de rituales funerarios específicos. Para el periodo conocido como Mesolítico, en Europa, caracterizado por la existencia de grupos de cazadores y recolectores de amplio espectro y por la gran variedad de estrategias adaptativas empleadas, existe una gran cantidad de ejemplos de entierros con individuos con puntas clavadas, aunque se trata en general de casos puntuales de la violencia interpersonal y no de posibles correlatos de violencia colectiva. Según autores como Jan Guiliane y Jan Smith, esto refleja el incremento de los conflictos territoriales, siendo lugares especialmente disputados aquellos territorios fronterizos naturales que proporcionaban abundantes recursos alimenticios sin necesidad de recorrer grandes distancias. Según Sibelius, uno de los primeros arqueólogos en ocuparse formalmente del estudio de la guerra, sería el Mesolítico el candidato más factible para situar los orígenes de la guerra. En efecto, en estos momentos en que se produce un cambio climático global hacia condiciones más favorables, los recursos se vuelven más predecibles y estables, permitiendo la existencia de territorios mejor definidos, lo que combina con un crecimiento demográfico marcado que limita los movimientos y acelera la diferenciación cultural entre grupos, creando así las condiciones básicas para la proliferación de disputas sobre límites o recursos. Evidencias tempranas similares ocurren fuera del Viejo Mundo. En el continente americano destaca el famoso esqueleto denominado Hombre de Kennewick, al noreste de Estados Unidos, del año 7500 a.C., que presentaba restos de una punta de proyectil lítica clavada en hilón, así como varias fracturas y evidencia de daño muscular. En el norte de Australia existía arte rupestre que ha sido datado en el año 8000 a.C., que describe detalladas escenas de combates entre grupos de cazadores y recolectores, aunque no puede descartarse que se trate de representaciones idealizadas de combates, mitos o que tengan significados metafóricos, más que reflejar eventos reales de guerra. En términos generales, la evidencia arqueológica de eventos violentos en momentos tempranos de la historia de la humanidad no presta sustento definitivo a ninguna de las teorías de la guerra tradicionales, ni puede ser explicada por ningún modelo generalizador. El registro arqueológico no demuestra de manera concluyente el nivel de violencia constante que plantean las perspectivas biologicistas ni los argumentos defendidos por los halcones, sino más bien una oscilación muy variable, con el predominio de eventos episódicos o localizados. Tampoco permite inferir con certeza que la guerra estuviese ausente, pero dada la rareza de los casos identificados y su dispersión espacial y temporal, la idea de que la guerra era endémica resulta poco defendible. Esta situación cambia notablemente en el Neolítico, que implica un cambio cultural profundo, con la adopción de prácticas productivas como base de la subsistencia y una serie de transformaciones marcadas en la organización sociopolítica y demográfica de los grupos humanos. En efecto, se multiplican los sitios con evidencia de hechos de violencia colectiva, incluso dirigidos contra comunidades enteras, tales como Thalheim en Alemania en el año 5000 a.C., donde se encontraron 34 individuos, 18 adultos y 16 niños, apilados con signos de muerte violenta y simultánea,
Sitios como Aspern, Schels, Austria, en el año 5000 a.C. o Hersheim, Alemania, entre el año 5300 y 4950 años antes de Cristo, también presentan evidencias de violencia indiscriminada contra grupos específicos, tal vez reflejando una competencia feroz por tierras de cultivo aptas, los efectos de la presión demográfica o la popularización de nuevas formas de resolución de tensiones intergrupales. Ejemplos comparables existen en otras partes del Viejo Mundo, como por ejemplo Kermex, Dere, Irak, en el año 8000 a.C., o Isel, Turquía, en el año 4300 a.C., que atestiguan la expansión de la guerra en el Medio Oriente. Evidencias como estas han llevado a algunos autores a que consideren a estos momentos de la historia de la humanidad como un punto donde la guerra se vuelve común y entendida, afectando de manera mucho más profunda la vida, la organización y la evolución de la sociedad. La multiplicación demográfica y la sedentarización asociadas con el Neolítico, vinculadas con la acumulación de propiedad y provisiones, crearían las condiciones básicas para los ataques, como para robar y esclavizar a otros grupos. Finalmente, otros autores como el ya citado Ferguson, aun cuando reconocen que la guerra ha existido desde momentos tempranos de la historia humana, entiende que la misma se entendió y se generalizó en el surgimiento de las sociedades estatales y urbanas. Muchas de estas no solo se convirtieron en sofisticadas maquinarias bélicas, sino que fomentaron directa o indirectamente la proliferación de la guerra, más allá de sus fronteras, obligando a las sociedades no estatales ubicadas en sus periferias o la zona tribal a que adoptaran formas de organización guerreras. Según Ferguson, este proceso alcanzó su máxima expresión con la expansión colonial de una sociedad europea moderna, y según él, gran parte de la violencia intergrupal registrada por etnógrafos de todo el mundo y que suele emplearse como evidencia de lo entendido de la guerra como fenómeno cultural, de hecho, puede explicarse como resultado de esta expansión. Sea como fuere, esta breve recapitulación de evidencias e interpretación demuestra que la existencia de hechos violentos de carácter social parece ser muy temprana en la historia humana, pero que esta misma evidencia no permite determinar con certeza cuándo comenzó realmente la guerra como fenómeno sociocultural, ni afirmar si la misma fue endémica y no durante todo este extenso lapso temporal. Los estados de guerra parecen ser intermitentes más que constantes, apareciendo en momentos determinados en la secuencia histórico-cultural de cada región. Asimismo, la enorme variedad en términos temporales, espaciales y contextuales de evidencias arqueológicas implicaría que existe una gran variedad en la naturaleza y la frecuencia de la guerra. Es decir, que no es poco probable que una teoría unificadora pueda dar cuenta de todas las formas y casos de la guerra prehistórica conocidos. Parece más correcto pensar que la guerra resulta de una amplia combinación de variables económicas, demográficas, ambientales, culturales, sociales, políticas e ideológicas, y que cada caso específico debe estudiarse detalladamente antes de subsumirse como alguna de las teorías generales arriba discutidas.